El estudio de esta mañana va a tratar precisamente de los elementos de la fe salvadora. Marcos 16, versículo 15 al 16. Vamos a leerlo y dice así. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta mañana este estudio. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, queremos darte las gracias en esta mañana por este tiempo que nos das, de poder, Señor, venir delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque sabemos que, Señor, tu promesa es cumplida día tras día, Señor, y una de ellas es precisamente tu presencia especial en medio de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté, Señor, en medio de tu iglesia, que tú obres, Señor, que abras nuestros corazones, nuestros pensamientos, que, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, y queremos pedirte, Señor, para que cada una de ellas sea para la edificación de nuestras almas. Te queremos pedir, Padre, por de los más pequeños a los más grandes, Señor, para que, Señor, tú obres en sus vidas, Señor, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Queremos pedirte también por aquellos que han de venir, que apresure sus pasos, Padre, y aquellos que también, Señor, que están por medio Señor, del internet, Señor, también que tú obres, Señor, en sus vidas y que, Señor, dispongas precisamente de sus corazones para poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, te lo queremos pues pedir en la obra, en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermano, como acabamos de leer, estas son las palabras de Cristo, el Cristo resucitado, y son las últimas que él pronunció antes de dejar la tierra. No existen otras palabras más importantes que hayan sido habladas a los hombres. Estas merecen nuestra atención más aguda. Son de importancia porque en ellas encontramos la base para la felicidad eterna o la miseria eterna, para la vida o la muerte y las condiciones de las dos. Hermanos, la fe es la gracia salvadora principal y la incredulidad es el pecado más condenador. La ley que amenaza con la muerte por cada pecado ya ha condenado a todos porque todos somos pecadores. La sentencia sobre nosotros es tan definitiva e intolerante que admite una sola excepción. Todos serán ejecutados si no creen. La condición de vida es dada a conocer por Cristo en Marcos 16 y es doble. La principal es la fe. La otra condición, que es el bautismo, es complementaria a la primera. Digo que la segunda condición es complementaria porque no es necesaria para la vida en igual manera que la fe. Esto es comprobado en el hecho de que la segunda parte del versículo omite el bautismo. No es que el que no se bautice no será salvo, sino que el que no cree no será salvo. La fe es tan indispensable que aunque uno no sea bautizado, pero si tiene fe será salvo. Hermanos, como ya hemos dicho, antes el pecador ya está condenado. La espada divina ya ha sido levantada y solo se espera la palabra para dar la fatal herida. Hermanos, nada puede detenerla. Nada puede detener esa espada que viene para precisamente tajantemente para condenar al pecador. Nada puede detenerla sino solamente la fe salvadora en Cristo Jesús. Hermanos, el continuar en incredulidad establece más la seguridad del destino, es decir, el destino de la condenación eterna que es el infierno. Porque mientras uno permanezca en la incredulidad, estarán sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que hace referencia precisamente el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:12. Ahora bien, si el creer es tan necesario y la incredulidad tan peligrosa y fatal, es de suma importancia saber claramente qué es lo que tenemos que creer. Nos conviene hacer una investigación a fondo de la naturaleza de la fe salvadora, y tanto más siendo que no todo tipo de fe en Cristo salva. Y reitero esta frase, no toda la fe es una fe salvadora. Hermanos, multitudes de gente son engañadas tocante a este asunto. Son miles los que piensan que han recibido a Cristo como su Salvador personal y están confiados en su muerte expiatoria en pro de ellos, pero están construyendo su edificio sobre la arena movediza. Un sinnúmero de personas no tienen ni la menor duda de que Dios les haya aceptado entre los amados por Él o de que son seguros en Cristo.
pero cuando la mano fría de la muerte les llegue, serán despertados a la realidad de su condición, pero va a ser demasiado tarde. Pensar en esto, hermanos, en este pensamiento solemne, precisamente es tan importante para nosotros hoy en día. Y yo te pregunto, en este momento, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Realmente tendrás la fe salvadora? ¿O tendrás una fe que parece precisamente a lo que estamos señalando? Hermanos, otros que estaban tan seguros como algunos de nosotros acerca de su salvación, ahora están en el infierno. Hay quienes tienen una fe la cual es tan parecida a la fe que salva, que ellos mismos piensan que es la misma, y hasta otras personas que se supone saben distinguir las cosas espirituales, los ven como personas poseedores de la fe verdadera. ¿Queremos ver un ejemplo? Lo podemos observar como aquel tipo, es decir, Simón el Mago, en los Hechos de los Apóstoles 8:13, se nos dice que Simón creyó y se bautizó y andaba con un gran cristiano, Felipe el Evangelista. Tanta fe tenía que pidió el bautismo y Felipe no dudó de él y concedió la ordenanza y le abrió la puerta de la iglesia. Pero posteriormente el apóstol Pedro le dijo a Simón: no tienes parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por otro lado, hermanos, cuando hablamos del cristianismo, es muy probable que la llamemos fe cristiana en lugar de religión cristiana. Y esto es apropiado por el hecho de que el concepto de fe es fundamental para el cristianismo, porque la fe es central para la perspectiva bíblica de la redención. No obstante, la fe es un concepto multifacético, por lo que aún muchos cristianos profesantes luchan por comprender qué es exactamente este término. Hermanos, en esta mañana, en este tiempo, en este estudio, quiero explorar la naturaleza de la fe según como se define en la Biblia, y nos enfocaremos en los elementos necesarios de lo que llamamos la fe salvadora. Hermanos, hoy en día estamos viviendo una época de relativismo religioso que se traduce en una ignorancia espiritual sin precedentes, y esto es demostrado porque muy a menudo hemos escuchado en algunas ocasiones frases como estas: no importa lo que crees, si eres sincero, es más que suficiente. Tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío, y al final todos creemos en lo mismo. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tiene de malo estas afirmaciones? Y te voy a dar una respuesta tajante. Trae muchas cosas malas. Para empezar, la fe bíblica se basa en el conocimiento y no en la ignorancia o en una supuesta sinceridad. El pensamiento moderno de que la fe es enemiga del conocimiento y que rechaza toda raíz en una verdad absoluta e inmutable es total y gravemente equivocado. La fe se basa en la revelación bíblica y en el único Dios verdadero, y es válida porque se deposita su confianza en la verdad. La diferencia con aquellos que se expresan con frases como las que acabo de decir es que depositan su confianza en una multitud de cosas contrarias a la verdad, tales como las intuiciones y corazonadas. En su pensamiento dice: a mí me parece correcto, yo creo que, ¿sí? Se basan precisamente en pensamientos de la bondad humana, es decir, son humanistas. No soy tan malo como aquel, soy lo suficientemente bueno. O en la deidificación, somos dioses dormidos que tenemos que despertar. En el politeísmo, yo tengo mi Dios y tú tu Dios, todos los dioses son válidos. En el relativismo, da igual lo que creas, mientras seas religioso. En el pragmatismo, si tu fe a ti te funciona, adelante, porque la mía sí funciona. También en el sincretismo, todas las religiones y creencias son iguales, y podemos señalar un sinnúmero de etcéteras, etcéteras. Hermanos, todos creemos en algo, eso no cabe la menor duda. Incluso aquellos que dicen no creer en nada tienen una creencia, y me hago referencia precisamente a los ateos. ¿Por qué? Porque su creencia es que no creen en nada. El error de los diferentes tipos de fe o de creencias mencionadas es que no reúnen los tres elementos principales en los que se basa la fe verdadera, aquella que nos salva de la justa ira de Dios y nos lleva a la vida eterna. Estos tres elementos son esenciales para la fe verdadera y son los que vamos a poder exponer en esta mañana. Y el primero, hermanos, vamos a hablar precisamente es lo que es el conocimiento.
Este es el primer elemento, hermanos. Vamos a exponer entonces precisamente esos tres elementos, ¿sí? Este elemento, hermanos, que nos habla la Biblia, es el elemento que es el intelectual. Y esto es evidente, pues después de todo, nadie puede creer lo que no conoce. De hecho, la palabra de Dios me dice que crea. Yo pregunto, ¿qué he de creer? En este punto inicial fallan muchos cristianos modernos. Muchos profesan creer, pero no saben lo que creen. Hermanos, nunca antes ha habido tantos cristianos profesantes en nuestro país. Sin embargo, podemos añadir que nunca ha habido tanta ignorancia tan palpable en la palabra de Dios. Regresando a nuestra pregunta inicial, ¿qué debe de ser conocido? Las respuestas son muchas y diversas según la tendencia religiosa y teológica de aquellos que responden a esta pregunta. Observemos qué dice la teología liberal. Afirma que solo debemos tener fe, pero cuando se les pregunta en qué o en quién, no tiene ninguna respuesta. Hace algún tiempo, un ministro de esta teología, muy reconocido de América, dijo recientemente a un alma turbada: tenga fe en Dios y en sí mismo. Hermanos, qué imposibilidad. Esos son dos términos antitéticos. Nadie puede poner fe en Dios hasta que haya perdido la fe en sí mismo. Los liberales no tienen respuesta al cuestionamiento, pues su teología simplemente niega totalmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, niegan la infalibilidad de la Biblia. Se oponen totalmente a cualquier doctrina. Solo se enfocan en su experiencia. Creen en un solo Dios, un Dios de un solo atributo, que es el amor. No predican el verdadero evangelio apostólico. Convierten en Jesús en un simple hombre y no creen en la salvación por medio de Jesucristo, entre muchas otras herejías. Ahora, si le preguntamos a un evangélico, ¿qué debemos de conocer? La respuesta común es que debemos conocer que Jesucristo puso su vida en expiación por los pecados de los hombres y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Esto es ciertamente bíblico, pero debemos entender que estas respuestas están basadas en presuposiciones esenciales. Por ejemplo, no podemos conocer a Dios como Redentor a menos que lo conozcamos como Creador. Nadie puede conocer y comprender el significado de la cruz hasta que entendamos la santidad y la justicia de Dios que pide el castigo de muerte por el pecado. Por la misma razón se debe de conocer la caída del hombre que trajo la sanción de la justicia divina. Además, hay que conocer el amor y la misericordia de Dios paralelo a su justicia y a su ira. Así debemos de proceder ciertamente, pues la verdad de la revelación de Dios es una sola verdad y todas las partes y aspectos de la misma están entrelazados e integrados en una unidad total. En resumen, debemos comprender que es necesario conocer todo el consejo de Dios. Esto es lo que Pablo declaró a sus oyentes allí en Hechos 20:27, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le declaraba así, porque era necesario predicar todo el consejo de Dios revelado en las Santas Escrituras. Hermanos, una de las fallas de las predicaciones y los estudios bíblicos de nuestros días consiste en la tentación de tomar una parte de las Escrituras, un versículo, un capítulo o un libro y separarlo del resto de la revelación, es decir, de la Biblia. Cada una de las verdades de la Escritura deben de ser consideradas a la luz de la revelación divina. Esta es la razón por la que nuestros antepasados en la fe redactaron y crearon los credos, las confesiones de fe y los catecismos. Ellos comprendieron la necesidad que tenían los hombres de conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de Dios. Nuestros antepasados en la fe se reunieron y sintetizaron las grandes verdades de la palabra de Dios. Nos dieron los credos, las confesiones y los catecismos como una guía, como una herramienta con los cuales podemos estudiar la Biblia y aprender la verdad de Dios en su totalidad y unidad. Hermanos, y esta frase precisamente es muy triste decirlo. Hay muchos cristianos y profesantes que tienen una opinión diferente, ¿sí? Tienen la opinión de desestimar los credos y los catecismos.
Tan es así que minimizan estos documentos esenciales dentro de la vida de las iglesias. Hermanos, ¿cuántas veces no se ha escuchado no a los credos, no a los catecismos, sino solo Cristo? No a la ley, sino solamente el amor. Con apariencia de piedad nos dicen que ellos solo quieren la Biblia y algunos incluso se vanaglorian de su ignorancia. Hermanos, es importante recalcar y reiterar que para los verdaderos cristianos, para los verdaderos creyentes, las confesiones, los credos, los catecismos, no son de ninguna manera nuestra norma de fe y práctica. Para el verdadero cristiano, su norma de fe y práctica es decir, su autoridad absoluta es la palabra de Dios. Hermanos, podemos dar precisamente muchas respuestas, pero quisiera dar este pensamiento e ilustrarlo de la siguiente manera. De hecho, como ustedes saben, hemos empezado a estudiar nuestra confesión de fe, ¿sí? Y ya hice esta ilustración anteriormente, pero quisiera precisamente volverla a repetir. Hermanos, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos en mente la importancia, no que sea fundamental ni primordial, de estudiar estos documentos, confesiones de fe y credos, sino simplemente para poder entender qué tan importante es precisamente todos estos libros y documentos que debemos leer. ¿Sí? Y los ilustro nuevamente de esta manera. Supongamos que un joven se matricula en la licenciatura de Derecho de una universidad. En el primer día de clases, ¿sí?, el maestro le da una lista de libros de texto que deben de utilizar. ¿Sí? Uno de los jóvenes levanta la mano y le dice: profesor, yo no necesito estos libros, solamente dame una copia de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y otro de los estatutos de nuestro estado, ¿sí?, aquí de Querétaro. Es todo lo que necesito para ejercer el oficio de abogado. El profesor responderá: muchacho, necesitas también conocer el pensamiento de los grandes juristas del pasado y del presente. Necesitas conocer cómo la ley ha sido interpretada en los tribunales de justicia de nuestro país y de nuestro estado. Estos libros serán tu guía y tu herramienta necesaria para que puedas aprender el oficio y ejercer tu carrera con profesionalismo. Quizá algunos estemos pensando, bueno, esto es algo razonable. Y por supuesto que lo es. Sin embargo, el estudiante que rehúsa estudiar las interpretaciones de la ley no es más insensato que el cristiano que rehúsa considerar los estudios bíblicos de los grandes hombres de Dios en edades pasadas. Estos hombres, cuyas vidas fueron un ejemplo de fe y que vivieron en oración, nos ayudan a entender la sublime de las verdades de la palabra de Dios en su totalidad y unidad. Con su ayuda venimos a conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es decir, todo el consejo de Dios. Y la pregunta obligada acerca de este tema: ¿y cómo podríamos llegar al conocimiento de la verdad? Pues la tenemos en la mano. La Biblia declara que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, la fe salvadora está basada sobre el testimonio divino. La base final sobre la que descansa la fe se encuentra en la veracidad y fidelidad de Dios en conexión con las promesas del Evangelio. La garantía de que nuestro conocimiento es correcto está en Dios mismo y nada puede aportar más seguridad a nuestras almas que depositar nuestra confianza en la palabra inspirada y revelada. Hermanos, este conocimiento consiste en recibir la información que se transmite en las predicaciones, la información precisamente que se recibe al leer la palabra de Dios. Esta se debe de procesar, es decir, entender y aceptar, lo cual nos va a llevar a depositar nuestra confianza y obediencia en el Señor Jesucristo y en su obra salvadora. Por eso Juan, ahí en 20, 30, 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, cuanto mayor sea nuestro conocimiento sobre las verdades absolutas a nuestra redención, más sólida será nuestra fe y por lo tanto nuestro aprecio y experiencia de la vida cristiana precisamente será
precisamente en la madurez. Obviamente, hermanos, lo que estoy diciendo es precisamente de que el conocimiento no está desconectado de los otros elementos necesarios de la fe, que es del que vamos a hablar. Si así fuera el caso, nos encontraríamos con una fe y solamente intelectual, una fe solamente de la mente, ¿sí? Una fe insuficiente para salvarnos, como es el caso que expone el apóstol Santiago. Santiago nos dice en 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí, hermanos, encontramos un componente de la fe, pero de una forma defectuosa. Existe conocimiento, sí, conocimiento sobre la verdad, pero no se acepta en obediencia y entrega. Así pues, la fe crece paulatinamente al estudio que realizamos de la palabra y es lógico y evidente, porque en la medida que sepamos lo que Dios quiere que hagamos, en esa misma medida podremos actuar en base a ello. Esto nos permitirá desarrollar en términos bíblicos una pura y sincera fe. Por eso, nuestro mayor anhelo en el Señor debe de ser el de aumentar nuestra fe. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando y escuchando la palabra de Dios. Hermanos, no se trata solamente de creer en Dios, sino de creerle a su palabra y por consiguiente producir obras acorde con su voluntad expresada en letras. Ciertamente la fe y las obras van de la mano, debido a que las obras de obediencia a la Biblia, demuestran la fe que Dios produce en cada uno por medio de su palabra. Hermanos, si solamente nos conformáramos en creer en Dios, ¿acaso sería suficiente? Y quiero reiterarlo. Lo que la Biblia dice es que aún los demonios creen y tiemblan. Hermanos, quizá pudiéramos tener una fe solamente intelectual, pero esa no es una base de nuestra creencia. Es por eso, hermanos, que debemos de evidenciar que la fe no es una fe superficial de una filosofía de vida, sino que es una experiencia diaria, donde la fe que tenemos en Dios va aumentando y se va perfeccionando por medio de las obras de obediencia a la palabra. Y así progresamos en nuestra vida espiritual dentro de un camino que quizá pudiéramos estar estancados. Así, hermanos, debemos establecer entonces que conforme las condiciones de nuestra vida, actuemos conforme a la voluntad de Dios. Así, la fe tiene que ver con la obediencia constante de su palabra. Es por eso que tenemos siempre tener en mente estos términos. La fe no es solamente afirmar algo que creemos. La fe no es declarar algo que ya sabemos. La fe no es presunción. Y la fe no es un asentimiento mental. Hermanos, es por eso que es tan importante entender que la fe no solamente llega a la mente, tiene que llegar precisamente al corazón y también a los actos que nosotros realizamos. Por otro lado, podemos ver, y nos dice la palabra, que la fe es un fruto, y el fruto es la expresión visible del trabajo invisible que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es la fuerza sobrenatural de Dios a través de nuestra presencia, precisamente de lo que realizamos cotidianamente, y así poder cumplir el propósito que nos enseña la Escritura. Hermanos, no olvidemos que todos poseemos una medida de fe. Quizá tengamos poquita fe, quizá tengamos mediana fe, lo voy a decir de esta forma. Pero esto sabemos que es impartida desde un inicio a aquellos que han sido regenerados al ser justificados por los méritos del Redentor, por los méritos del Mesías. Hermanos, en la medida que la palabra va siendo impartida por el estudio en nuestro hombre interior, la fe va creciendo cuando obedecemos y vemos los resultados de la misma. Hermanos, la fe debe de transformar nuestras vidas, ¿sí? Transforma nuestra visión, transforma nuestros objetivos. Es decir, es un resultado de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Ya no somos los mismos, ya no somos los que éramos antes, sino simplemente es algo que Dios actúa en nuestras vidas y que se transmite en los actos en el cual realizamos. Hermanos, la fe es un componente clave del reino. Sin ella nunca se podrá materializar la capacidad de hacer y de lograr algo.
La fe puesta en nuestras mentes es la fuente para tomar el control de nuestras vidas al tomar decisiones fundamentales, fundamentadas en la Biblia. La fe te eleva de lo natural a lo sobrenatural. La fe manifiesta la autoridad que posees de todo tu entorno cuando vives el dominio propio y no eres llevado por la mente solamente por los sentimientos, las emociones, las intenciones, etc. Tu crecimiento como hijo de Dios irá al mismo ritmo que oyes la palabra, la guardas y la pones por obra. Hermanos, una persona que opera en fe es alguien que conoce la autoridad dada por Dios para ser embajador, para ser sal y luz. La fe no razona o analiza para actuar, sino actúa en la base a lo revelado por Dios en su palabra cuando somos iluminados y tenemos sabiduría. La acción de la fe está basada en lo que el Señor nos ha dado por el derecho legal que nos ha sido conferido por los méritos del Mesías en la justificación. La fe es, pues, una dependencia total en Dios. Así como podemos ver, hermanos, eso es lo que nos muestra precisamente la Biblia. Pero ahora pasemos al segundo elemento, que es precisamente la convicción. Sí, esto se traduce en lo que es el asentimiento o la confianza que tiene que ver precisamente con nuestros sentimientos. Hermanos, no es suficiente para una persona conocer. Debe de tener, además de conocimiento, una convicción respecto a aquello que conoce. La verdadera convicción es aquella por lo cual los hombres deben de vivir y, si es necesaria, aún morir. Cuando Pablo estuvo ante el rey Agripa presentando la palabra de Dios, el apóstol se dirigió al irrespetuoso monarca con esas palabras: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo respondió a su propio cuestionamiento diciendo: yo sé que crees. Sin embargo, Pablo dejó a Agripa aquel día sin salvación, pues aun cuando el rey conocía la verdad de Dios y creía teóricamente su intelecto de aquella verdad, no lo llevó a una convicción profunda y suficiente que haya hecho mella en su vida para proceder de acuerdo a ella. En una palabra, no era un hombre cambiado por la fe. Hermanos, cuando uno abraza a Cristo por fe, tiene una convicción profunda de la fe y de la realidad del objeto de la fe. Siente que llena una necesidad importante en su vida y es consciente de un interés absorbente en ello. Es el paso natural que sigue el conocimiento de la verdad al entender nuestra situación pecadora delante de Dios y la provisión que el Evangelio hace para cubrir nuestras necesidades espirituales. Es posible que una persona conozca la Biblia y sus declaraciones, que incluso las acepte como verdaderas y aún así no tenga fe. Ese es el ejemplo que estamos señalando. Aparentemente el rey Agripa conocía y aprobaba las escrituras judías, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pero este hombre no tenía la fe salvadora, ya que le respondió a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Queremos ver otro ejemplo, hermanos. Ve precisamente la vida de Judas Iscariote. ¿Sí? Este ejemplo nos ofrece precisamente valga la redundancia, otro ejemplo remarcable de la insuficiencia del solo conocimiento. Hermanos, si no se posee una convicción respecto al mismo, entonces no podemos decir que tenemos este elemento. Hermanos, Judas Iscariote tuvo la mayor oportunidad de conocer el Evangelio. Él era un testigo de la deidad de Cristo. Había comido el pan y de los peces que Jesús multiplicó milagrosamente. Había estado sentado a los pies de nuestro sublime Salvador cuando predicó, nuestro sublime Salvador cuando predicó el más grande de los sermones que el mundo haya escuchado. Había estado al lado de nuestro Señor cuando curó a los enfermos, a los cojos, a los ciegos y a los mudos. Había visto los vientos y las olas obedecer a este Dios hombre. Había presenciado el poder de Jesús que tenía sobre la muerte.
Judas conocía todo lo necesario que un hombre debe de conocer, pero le faltaba algo, le faltaba la convicción de lo que sabía. Sabemos y conocemos la gran tragedia que cayó sobre la vida de este hombre. Hermanos, aquí nace un problema, y es determinar cuando uno posee la convicción profunda, sí, que significa la fe verdadera y salvadora, y cuando la fe es solamente mental. Este problema, hermanos, no turba a las personas ignorantes o poco sinceras que pretenden que su fe barata es suficiente. Pero las personas profundamente sinceras se preocupan cotidianamente de esto. ¿Cómo uno puede conocer si tiene una convicción verdadera? Hermanos, veamos lo que sucedió con Pedro. Pedro no estaría consciente de su falta de convicción cuando en el patio del pretorio, en una hora crítica, negó a su Señor. El joven rico no percibía su falta de convicción hasta que Jesús insistió que le era necesaria una fe salvadora. La mujer samaritana no comprendía la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad hasta que Cristo le enseñó su mal entendimiento de las Escrituras. Hermanos, de vez en cuando las convicciones de los cristianos profesantes han sido puestas a prueba. En los primeros siglos, la persecución de la iglesia a mano de los judíos y los romanos sirvió de crisol para probar la condición de las cosas que creían. Solo permanecieron aquellos que tenían una verdadera convicción. Tan es así que muchos verdaderos creyentes dieron su vida en el Coliseo romano, en donde fueron devorados por los leones o fueron clavados en estacas y puestos como antorchas humanas. Veamos en otra época de la historia, en la Edad Media, la Inquisición, con su brutalidad, purificó el protestantismo, asustando y dejando afuera a aquellos a quienes les faltaba una profunda convicción. Ahora en la época moderna, el triunfo del comunismo en la ex Unión Soviética, así como en la República Popular de China, Cuba y otros países socialistas, han servido para separar de la iglesia a aquellos que debían creer, pero que les faltaba la convicción de las cosas que habían profesado. ¿Y qué decir de nuestro país, aquí en América Latina? En la actualidad es un constante crisol para guiar a la iglesia. Así, hermanos, como podemos observar, muchos de nosotros pensamos estar seguros y tener una convicción, pero no hemos vivido precisamente esas dificultades que vivieron nuestros hermanos en épocas pasadas. Así que, ¿cómo podemos pues nosotros estar seguros cuando no vivimos en estas constantes condiciones de prueba? Hermanos, y te voy a dar precisamente algunas de ellas. En primer lugar, y voy a hablar en una forma figurada, podemos decir que la más débil y sincera convicción se da a conocer muy pronto. Unas pocas gotas de lluvia, unos pocos copos de nieve, una tarde cálida de verano son suficientes para que tales personas muestren que no tienen suficiente convicción referente al deber de adorar a Dios. Y me refiero a aquellas personas que por cualquier motivo o justificación dejan de realizar sus deberes y responsabilidades cristianas. Por ejemplo, se ausentan a los cultos de adoración y oración poniendo 1001 pretextos por no poder asistir, mostrando así una convicción enclenque, pensando que su ausencia no es tan importante. Otros tantos ponen prioridades seculares y ponen en segundo término la oración, la lectura de la Biblia y otros deberes cristianos. Hay otros que sin hacer esto se parecen bastante a los primeros. Cantan con entusiasmo, son muy hábiles para encontrar los textos y los versículos en la Biblia que el maestro o el predicador les indiquen. Sí, de hecho hasta parecen muy piadosos hasta que se les recuerda que deben tener deberes cristianos, que tienen que ofrendar para las necesidades de la iglesia. Entonces se pone de manifiesto su poca convicción, pues su convicción no es suficiente para aflojar el bolsillo. Para algunos otros, la prueba de su convicción reside en su propia familia familiar. Esto se muestra cuando un padre de familia no toma el lugar que le corresponde como cabeza de familia. No se preocupa por ser un ejemplo moral, el proveedor, sustentador y guía espiritual de su familia. Se asusta o llega tarde a las reuniones de la iglesia, tanto en los cultos de oración como en el día del Señor. Se rehúsa a amonestar y disciplinar a sus hijos
dejando esas responsabilidades a la madre, a los maestros y a las autoridades. ¿Y qué decir en el hogar? El esposo y la esposa muestran una falta de convicción al dejar de edificar a su familia en los principios de la vida cristiana. Cuando un hombre o una mujer inconversos prohíben a sus parejas asistir a las reuniones y esa deja de asistir o hacer sus deberes cristianos y se deja manipular para que su cónyuge no se moleste, esto muestra una falta de convicción. Hermanos, en el mundo de los negocios, un hombre muestra su falta de convicción cuando olvida los principios que profesan creer a causa de ganancias financieras deshonestas. Algunos quizá objetarán y minimizarán estos comentarios y dirán, hermano, estos son cosas pequeñas y constituyen situaciones debidamente ordenadas mediante las cuales Dios ofrece oportunidades de expresar nuestra fe y nuestra falta de fe. Hermanos, ciertamente, sí, pero no podemos pensar de esa forma, porque si las comparamos con las circunstancias de los primarios cristianos, entonces nos estamos equivocando. Es decir, no podemos argumentar diciendo, yo puedo ser fiel con las situaciones diarias, pero si viniera la persecución y la muerte, no estoy bien seguro de poseer la convicción para permanecer firme en tales circunstancias. Hoy en día, hermanos, esta situación lo estamos viviendo precisamente con las ideologías actuales, sus filosofías, ¿sí? En el cual nos pone precisamente y enfrentamos situaciones en el cual prueba nuestra convicción. A veces guardamos silencio, a veces nuestros labios son cerrados cuando nos enfrentamos con estas ideologías, cuando nos enfrentamos con estas filosofías contemporáneas. Así, hermanos, yo te digo, nos estamos equivocando. Olvidamos principios divinamente ordenados. Hermanos, si tú dices ser fiel solamente en cosas cotidianas y en cosas simplemente que son fáciles, ¿sí? Y si llegara la persecución o si llegara dificultades, yo te pregunto, ¿serías fiel hasta la muerte? Hermanos, este principio es el que, como dice la Biblia, el que es fiel en cosas pequeñas, recibirá gracia para ser fiel en las cosas, precisamente, cosas grandes. El que no puede ser fiel en las cosas pequeñas, será descalificado en la comunión con Dios. Hermanos, pero la enseñanza más sublime de la falta de convicción nos muestra nuestro amado Salvador. Conocemos la parábola del sembrador y es una ilustración, hermanos, muy fuerte para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en este pasaje nos muestra la falta de convicción, ¿sí? De tres tipos de corazones, de los cuales un hombre, de los tipos de corazones de los hombres, y un cuarto de aquel que tiene una convicción verdadera. Conocemos precisamente este pasaje y no lo vamos a leer porque muchos de nosotros lo hemos leído anteriormente. Solamente lo podemos analizar, hermanos. Aquí podemos ver precisamente cómo el sembrador precisamente es nuestro mismo Señor. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Pero es legítimo decir también, es decir, muchas veces dice, bueno, nuestro Señor es el que siembra la semilla. Pero quiero dar esta expresión y es algo legítimo. Decir que cualquier pastor, misionero, maestro, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce muchas tristezas cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde, pero llegará un día en que se pedirá cuentas a los hombres por ella. Así, hermanos, esta parábola nos muestra cuatro tipos de suelos, como ya hago referencia. El suelo o terreno es el corazón humano. Se mencionan cuatro tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que oyen. La semilla es la misma en todos los casos y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada. Y veamos los casos. El primer caso es una parte de la semilla que cayó junto al camino. Cayó en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida.
Hace referencia a personas insensibles que como el sendero por el como el sendero por el que ya han pisado muchos, así también ellos han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones han quedado endurecidos. Quizá también puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por la causa del pecado. Personas que están habituadas a golpear sus conciencias, que son temerarias y que creen que todo lo que les sale bien en sus negocios, su trabajo, su vida laboral, su vida personal y familiar, son bendiciones que merecen, que merecen. Son gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa ridícula e inútil. En estos casos, hermanos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. Veamos el segundo caso. Es la semilla que cayó en pedregales. Quiere decir más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Hermanos, son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra, dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición, a la persecución, a las dificultades, a los problemas, vuelven al mundo. El tercer caso, la semilla que cayó entre espinos, y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Hermanos, cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero ahí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente a ella. Esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Los intereses y las preocupaciones de muchas personas ansiosas y nerviosas, siempre que se encuentran en tensión, que están constantemente preocupadas por las cosas de la vida, precisamente es una ilustración misma. Se preocupan tanto que se preguntan, ¿qué vamos a comer el día de mañana? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos vamos a vestir? Hermanos, las riquezas precisamente hacen que ahoguen precisamente la palabra de Dios. Hay muchas personas interesadas en enriquecerse, buscan entretenimientos y placeres. Notemos que nuestro Señor se refiere a ellas como el engaño de las riquezas. Lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas es que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegan a cumplir su promesa. El deseo de otras cosas, hermanos, es que precisamente hay mucha gente inquieta. Siempre van de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. No echan raíces, pueden recibir la palabra, pero andan sin rumbo fijo. Si no tienen una experiencia real de su profesión de fe. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sol viene y seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los predegales. Es decir, los espinos ahogan lentamente la espiga. Y por último, y el último caso, es la semilla que encontró un terreno bien preparado y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, bien con diferencia de rendimiento. Dice la palabra, y produjo a 30, a 60 y 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce fruto. Aunque mucho de trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos del Creador. Hermanos, este es precisamente el trabajo para aquellos en el cual cayó esta semilla. Hermanos, nuestro siglo precisamente nos hace mostrar el fracaso precisamente del cristianismo en la actualidad. Es por eso, hermanos, que muchas de las personas que hoy en día escuchan del Evangelio tratan precisamente de rechazarlo, pero la verdadera semilla, la que cae en buena tierra, busca precisamente que crezca y que madure ese fruto dentro de sus vidas. Así, hermanos, para terminar este punto,
La palabra de Dios nos enseña que debemos poseer una profunda convicción con las cosas que creemos, una convicción que nada ni nadie en el mundo nos puede arrebatar. No solamente es una convicción del Evangelio, sino una confianza en una persona. Esto es saber a nuestro Señor Jesucristo. La fe implica un vacimiento, una negación a sí mismo. Implica una entrega total de nuestras vidas a su voluntad. Este aspecto de la fe es la corona misma y su señal más característica, y consiste en confiar plenamente y personalmente en Jesús para perdón de nuestros pecados, reconocerlo como único y suficiente Salvador y aceptarlo en amor y obediencia como Señor de nuestras vidas. Hermanos, el cristiano verdadero posee y disfruta de algo que un pseudocristiano no llega a entender: una relación personal con Dios. Eso es lo que distingue la verdadera religión, el verdadero cristianismo, de aquella falsamente ideada por el hombre. Por eso, cuando depositamos nuestras vidas en las manos de Dios, recibimos de forma natural cierto grado de seguridad y de gozo. Esto forma parte del descanso que recibimos al saber que Dios nos ama, que nuestros pecados han sido perdonados y que ya no habrá condenación futura esperándonos sino el paraíso. Así, hermanos, las expresiones bíblicas se utilizan con este sinónimo: es que debemos de confiar en Dios, debemos de reposar en Él, mirar a Jesús, comer su carne y beber su sangre, recibir y venir a Cristo, permanecer en Él, ¿sí? Conocer y confesar nuestros pecados. Para terminar, hermanos, y antes de pasar al tercer y último elemento, quiero aclarar lo siguiente. Es importante observar que hay un sinnúmero de predicadores y teólogos modernos que hacen referencia a esos tres elementos que estamos señalando, pero la diferencia que hace, hace una distribución errónea de ello, y tiene que ver precisamente con el tercer elemento. Este tercer elemento que vamos a ver, hermanos, es el sometimiento y la sumisión. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? ¿Por qué quiero ver esta diferencia? Porque el evangelismo actual, hermanos, señala ciertamente dos elementos, pero el tercer elemento lo distribuyen como una confianza fuera del sometimiento. Es decir, ellos señalan el primero, conocimiento; el segundo, la convicción, ¿sí? Pero anulan lo que es el sometimiento y la sumisión, ¿sí? Sustituyéndola con la confianza que tiene que ver con la convicción, ¿sí? Es por eso que hoy las predicaciones están basadas precisamente sobre que tú debes de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero este tercer elemento que vamos a ver precisamente es un elemento que tiene que ver con nuestra voluntad, que se conoce como el elemento volutivo, ¿sí? Y esto precisamente debe de llevarnos e impulsarnos a un sometimiento total de nuestra vida a Cristo. Para ello, hermanos, quisiera precisamente tomar el versículo de Juan 3:36. Este versículo ha sido mal interpretado, no nos vamos a enfocar a ello, ¿sí? Pero sí voy a tomar precisamente este versículo. En la versión 60 nos dice, Juan 3:36, versión 60: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto nos enseña una verdad tan importante que vale la pena detenernos un momento para considerarla en su versión original. La versión King James nos dice: el que cree en el Hijo no verá la vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si podemos observar en esas versiones, en esta versión, es decir, la de King James, aparece la palabra incrédulo, ¿sí? En vez de la palabra original, que tiene otro significado. ¿Cuál es precisamente la palabra original? La palabra original es la palabra obedecer. De modo que la traducción correcta debería de ser así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sea sobre él.
Esa traducción la podemos encontrar en algunas, por decir, en la versión de la Biblia del mundo hispano, en la Biblia de las Américas. ¿Por qué es tan importante precisamente y tan significativo lo que estoy señalando, hermanos? Porque esa es la verdadera traducción. Es decir, no se puede cambiar la palabra obedecer por creer, como la vemos en la versión 60, pues tiene un significado diferente, aunque es complementario. La única fe digna de nombre se conoce por la obediencia. Por eso Cristo dice, el que obedece mis mandamientos tiene vida eterna. ¿Sí? Y la obediencia precisamente, y la obediencia es imposible sin fe. Así que ambas están íntimamente relacionadas, la una con la otra. El hombre que profesa creer en Cristo, que presume tener fe salvadora, pero cuya vida no está sometida a la voluntad de Dios, se engaña a sí mismo. Hermanos, veremos la necesidad del sometimiento si notamos su relación con la convicción. Observemos el conocimiento, no solo es la fe no es solamente es base de la fe, sino también el conocimiento tiene que producir una convicción. Es decir, nuestra fe viene por el oír, por el poder estudiar la palabra, y tiene el conocimiento, ese va a producir una convicción. ¿Sí? Eso tiene mucho valor. Tenemos que aprender, hermanos, que la convicción debe de ser trasladada a nuestra vida. ¿Y cómo se puede ser trasladada? Obedeciendo, ¿sí? Hermanos, y esto va a haber precisamente, va a haber inevitables conflictos. Cuando un hombre posee la convicción, su convicción creará conflictos y luchas entre la vida que está viviendo y la que debería de vivir. Conflictos en lo que es y en lo que debe de ser. Conflictos entre lo que él desea, lo que es la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, a menos que estos conflictos sean resueltos, se multiplicarán a medida que la persona crece más y más en el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. A medida que progresa, se mirará y más como Dios lo ve. Entonces esta persona descubrirá un sinnúmero de puntos en su vida que están en conflictos y opuestos en la voluntad de Dios. Y esto va a ser inevitable. Cuanto más aprendamos de Dios y su voluntad, más somos llevados a descubrir cuán lejos está nuestra vida del acto ideal de ser como Cristo. Hermanos, algunas veces algunas personas parecerán cristianos por una temporada, profesarán la fe de nuestro Salvador y hasta darán evidencia de una convicción respecto a su fe, pero un día su creciente conocimiento de la voluntad de Dios entrará en conflicto en su vida. Habrá quizá algo que ama mucho y de pronto descubre que Dios quiere que se aleje de aquello que le impide obedecer. Él rehúsa hacerlo, rehúsa someterse y su fe es quebrantada sobre la roca del conflicto. Esta es la historia de Demas del cual Pablo habló y escribió. En 2 Timoteo nos dice de este hombre, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Yo te pregunto, ¿creía Demas? Por supuesto que sí. Creía con suficiente convicción que fue capaz de hacerse compañero de Pablo y soportar la clase de vida dura que Pablo llevaba. ¿Tenía Demas verdadera convicción? Por supuesto, por lo menos tenía algún grado, pues solo un hombre de convicción podía haber compartido las penalidades de la vida de misionero que Pablo vivió. Yo pregunto, ¿qué pues fue lo que sucedió a Demas? Solamente esto, que al viajar con Pablo aprendió más y más de Cristo y se levantó un conflicto en su vida. Halló que sus deseos y ambiciones personales, sus anhelos de placer, el amor de este mundo eran más importantes que las cosas que profesaba creer, hasta el punto que rehusó someterse y obedecer a Cristo. Llegó un día cuando Pablo obligado a escribir con tristeza el destino de este hombre. Hermanos, esta historia debe de retumbar en lo más profundo de nuestra alma. Debe de constreñir tu corazón y hacer vibrar nuestras entrañas. Quiera Dios que ninguno de los que aquí presentes sea un Demas, que cuando fue probada su fe, prefirió irse y abandonar su profesión de fe. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Y no lo quiero hacer de un modo dramático, sino extraordinariamente serio. Tienes que responder de lo más profundo de tu alma. ¿Te has dicho alguna vez a ti mismo, esto es lo que quiero, pero esto es lo que Dios quiere de mí?
por lo tanto me negaré a mí mismo a fin de hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuestiónate con sinceridad y pregúntate si estas palabras son aplicables a tu vida. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo te cuestiono, ¿te has negado a ti mismo por causa de Cristo? ¿Lo has hecho siquiera alguna vez? ¿Te has dicho en alguna ocasión, esto es lo que yo preferiría hoy, pero Dios quiere que vaya a adorarle y por lo tanto me niego a mí mismo este placer que tanto anhelo para ir a adorar a Dios? ¿Te has preguntado en alguna ocasión, yo quisiera recrearme con mis padres, hermanos, compadres, amigos, en tal o cual pasatiempo? ¿O necesito trabajar para satisfacer mis placeres y necesidades? ¿O te has negado a ti mismo para hacer la obra del reino, como asistir a los cultos de adoración, de oración, orar, leer la Biblia, predicarles el Evangelio a estas personas, asistir a los estudios bíblicos, etcétera? Hermanos, quizá para la mayoría que están aquí jamás se ha levantado en sus almas tales conflictos, pues la falta de sensibilidad espiritual para comprender tales antagonismos que se forman en la vida cristiana no ha llegado precisamente a tu corazón. Pero si es así, déjame decirte una cosa muy seria. La vida cristiana se compone de un conjunto de conflictos, tribulaciones y pruebas. La vida del verdadero creyente está lleno de tales conflictos. Estas son entre las que la persona es o hace opuesto a la voluntad de Cristo. Cuando una persona llega a este punto, debe de someterse a la voluntad de Dios. Esta es la fe. No solamente someterse, sino también estar contento al hacerlo. Hermanos, hoy en día muchos quieren encontrar en la Biblia un Cristo Salvador, pero no a un Cristo como Señor, no a un Cristo como su dueño, como su soberano, como su amo, ¿sí? No como alguien al cual tenemos que someternos. Desean las bendiciones y las promesas que Él dijo en su palabra, pero cuando se les dice que deben de someterse, entonces no están de acuerdo. No quieren obedecer ni hacer la voluntad de Dios, sino solamente la suya. Cuando una persona se somete a la voluntad del Creador, es cuando la paz de Dios inundará su alma. Hermanos, para concluir, ¿sí?, podemos ver que la Biblia nos habla claramente, precisamente de las características esenciales de la fe verdadera. Según el Evangelio popular contemporáneo, es tan fácil para un millonario así como para un pobre salvarse, siendo que todo lo que tiene que hacer es poner su fe en Cristo, lo cual ya tiene por naturaleza. Es un simple acto voluntario de un hombre que tiene un libre albedrío. Pero observemos lo que dice la palabra de Dios. Observemos lo que dice Cristo. Él no estaba de acuerdo con el evangelismo moderno. Él dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron a Cristo decir esto, se espantaron y dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús respondió, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Hermanos, un pecador de sí no puede arrepentirse salvíficamente, no puede creer en Cristo, no puede venir a Cristo realmente. Nada menos que un milagro puede salvar al pecador. ¿Y por qué es imposible para el hombre natural ejercer la fe salvadora? La respuesta lo podemos ver en el ejemplo del joven rico. La Escritura dice que fue porque tenía muchas posesiones. Es que estaba posesionado de sus riquezas. Su corazón estaba encadenado por ellas. Las demandas de Cristo eran demasiado duras. El dejar todo y seguir a Cristo era más de lo que su corazón pudo aguantar. Pero una cosa le faltaba. Y la pregunta es, ¿qué cosa? Una entrega total del corazón a Dios. Cuando el corazón está lleno de cosas mundanales, no hay lugar para las cosas celestiales. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de Dios, que de solo Dios viene. Juan 5:44. Hermanos, son fáciles estas palabras de Jesús. La palabra gloria aquí significa aprobación o alabanza. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos,
Hay multitudes que desean ser salvos del infierno, pero no quieren ser salvos del pecado. Hay miles que desean las bendiciones y las promesas de Cristo, pero no quieren ni creer, ni obedecer, ni someterse al Dios de esas promesas y bendiciones. Porque ninguno puede venir a mí, a Dios, si no deja por atrás sus ídolos. Por eso el Señor insistió: cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y para nosotros, como cristianos del siglo XXI, no es tan difícil olvidar las doctrinas falsas que ya hemos aprendido. Hermanos, hoy en día se muestran doctrinas, enseñanzas falsas, así como enseñanzas verdaderas. Y muchas veces las enseñanzas falsas las retomamos como si fueran verdaderas. Y es muy lamentable. Hermanos, sabemos precisamente que esas son el veneno puro y dulce del evangelio humanista que utiliza el enemigo. Es el verdadero evangelio. Sí, el verdadero evangelio, el evangelio puro, les parece amargo y desagradable. Hermanos, algunos dirán, no algunos, sino muchos dirán, que nosotros hacemos de la fe una cosa difícil. Para ellos la fe salvadora es sencilla. Según su doctrina, el hombre tiene en sí el poder de creer en Cristo. Su fe, entonces, es una cosa natural. Tal evangelio es falso e inspirado por la naturaleza misma. En verdad, la fe, hermano, es una cosa milagrosa, sobrenatural. Que un enemigo de Dios sea reconciliado a Él es el acto más difícil del universo. Los evangélicos falsos hacen sus campañas en las cuales tratan de convencer al hombre de autoconvertirse. Con un poco de amor, con un poco de persuasión, el pecador es convencido a creer y tener fe. Y así es la droga espiritual que el diablo usa para cegar a miles. Tantos han sido convencidos con esta lógica del evangelio que su conversión es nada más que un producto del argumento lógico. Tienen que creer porque no pueden contradecir el evangelio. Hermanos, muchos piensan que es fácil lavar el corazón del pecador como lavarse las manos. Pero la verdad es que la mortificación de la carne, el morir al pecado y el vivir en justicia, el ser humilde de corazón, el ser obediente en todo, el someterse y el ser como Cristo en nuestros hábitos es una obra más allá de los recursos naturales del hombre pecador. Así, hermanos, el Señor nos enseñó que la fe salvadora no era una cosa simple, al contrario, Él declaró: estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La única senda que lleva al cielo es dura y laboriosa, porque por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. El entrar en esta senda requiere un esfuerzo del alma. Por eso Lucas dice, ahí en Lucas 13:24 nos dice: porfiaos a entrar por la puerta angosta. Porfiaos quiere decir empeñarse en hacer una cosa, esforzarnos para entrar precisamente en esta puerta que es angosta y que pocos la hallan. Así, hermanos, terminando, podemos decir que la fe verdadera es conocimiento. Es precisamente lo que es nuestra mente, la convicción, nuestra confianza, ¿sí? Que tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestro sometimiento, que tiene que ver con la obediencia y la voluntad de cada uno de los hombres. Hermanos, bendito el hombre que añade su conocimiento, convicción y a la confianza la sumisión, porque de tales es el reino de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, queremos darte las gracias por este tiempo, por tu palabra, por este estudio, Señor, que nos muestra realmente nuestra necesidad que tenemos de una fe salvadora, Señor, que contiene precisamente estos tres elementos estos elementos que son indispensables precisamente para conocer, Señor, si estamos dentro precisamente de la salvación. Nuestra fe, Señor, pudiera ser una fe que pudiera ser humanista, pero el día de hoy tú has, Señor, abierto nuestro entendimiento para entender que no solamente llega a lo intelectual
o sobre nuestros sentimientos, sino un sometimiento pleno, Señor, hacia tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido, comprendido este tema, Señor, esta enseñanza, y que el día de hoy, Señor, tu palabra impacte nuestras vidas, Señor, y que no solamente pensemos que nuestra profesión solamente de labios es más que suficiente, sino que también la obediencia y el sometimiento hacia ti como nuestro Señor, o nuestro amo, nuestro dueño de nuestras vidas, es precisamente hacer, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias, Padre, por ello, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, nos guíes, y, Señor, nos das entendimiento de todas estas cosas. Eso te lo queremos pedir en la obra, en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos.